Bueno, gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios, hermano, por estar aquí una vez más. Me da gusto verlos. Y pues estamos aquí, hermano, y es de festejar, es de agradecer, ¿verdad? Porque verdaderamente no importa en la situación en la que se encuentre en este momento, ¿verdad? Es una bendición poder estar aquí, amén. Porque hay lugares y hay personas que se encuentran en una terrible situación en estos momentos, pero a usted y a mí en este día se nos ha concedido estar aquí, venir a la casa de Dios para alabarle, para glorificarle, para seguir declarando que Él es Rey, que Él es Señor, que Él es misericordioso y que Él es digno de alabanza y que Él sigue sentado en su trono, que Él es soberano. Él sigue siendo eterno, Él nunca cambia, Él está en control de todas las cosas, Él nos sigue amando y nos demuestra su amor, su bondad, su misericordia, su fidelidad todos los días, hermano. Entonces, por eso, hermano, agradecemos en esta tarde el estar aquí. Ya podríamos decir, y a esta hora podría estar en tal lugar y apenas, bueno, pero ya estoy, bueno, hermano. Ya estamos aquí, dispóngase a gozarse en el Señor, ¿verdad? Y como dice ese canto, estamos de fiesta con Jesús, amén. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, amén. Hermanos, pues hemos comenzado el Evangelio de Mateo. La semana pasada dábamos una pequeña introducción, realmente. Una introducción puede ser muy extensa, hay muchos detalles que ver, que se pueden observar y todo es de bendición, pero fue algo pequeño simplemente para tener un poco de idea antes de entrar de lleno e irnos capítulo por capítulo y verso por verso. En este día, hermano, vamos a estar viendo Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, y el título de la enseñanza en este día se llama Jesús, Rey y Salvador. Jesús, Rey y Salvador. Y vamos así, hermano, si me acompaña a leer estos versículos. En el nombre de Jesús dice la palabra así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Y Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matam,
Matam a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, pedimos que bendigas tu palabra, pedimos que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, nos des entendimiento y bendigas nuestros corazones, Señor. Nos enseñes en esta tarde, nos ayudes a conocerte más, a entenderte más, Señor, a crecer, mi Dios, en el conocimiento de tu palabra, que afirme nuestra fe, Señor, en ti, y que nos haga meditar en lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, para que podamos, mi Dios, darnos cuenta de la grandeza de la salvación que hemos recibido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús me pongo en tus manos y pongo a tu pueblo en tus manos y te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues ¿a cuánto les gusta leer las genealogías? Usualmente nos las saltamos, ¿verdad? Porque ya ves, se traba uno con tanto nombre. Pero hermanos, la verdad es que la palabra nos dice allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra es útil. Entonces, si Dios permitió e inspiró a estos siervos de Dios a escribir estos, tiene, ¿verdad?, una razón, un motivo, y todo es de ayuda para darnos conocimiento, ¿verdad?, acerca de Dios, el único Dios verdadero en el cual hemos puesto nosotros nuestra fe. Obviamente a la genealogía está hablando de la descendencia, de los antepasados, hermano. Y la razón, hermano, de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, de comenzar este evangelio de Mateo con la genealogía de Jesús, tiene su razón de ser, hermano. Y es muy importante, porque es muy importante que aquellos que venimos a Cristo, hermano, entendamos y estemos seguros de lo que hemos creído. Si tú y yo, como creyentes, no entendemos y tenemos la seguridad de lo que hemos creído, nuestra fe puede ser muy vacilante, hermano. Y podemos ser movidos de un lado para otro por cualquiera que nos quiera decir algo diferente. Entonces la intención desde el principio de Mateo aquí, hermano, como veíamos la clase pasada, es, ¿verdad?, dirigir este evangelio a judíos, ¿verdad?, que se habían convertido a Cristo y eran nuevos, hermano. Y la intención de Mateo era fortalecer su fe. Obviamente, hermano, cuando usted vino a Cristo y yo vine a Cristo, la mayoría procedemos de la religión católica, la mayoría, no todos. Y cuando uno aceptó a Cristo, ¿qué empezó? Los conocidos, la familia, aunque no sean muy devotos a eso, empezaban a decirle a uno, no, pues ya te cambiaste de bando y esto aquí y allá y no es así y allá, y empiezan a quererlo desanimar y a confundir a uno. Entonces, por eso es, igualmente con los judíos, amén. No era fácil, ¿verdad?, dejar la creencia que ellos tenían, que les habían inculcado, en la que habían crecido, ¿verdad?, a poner ahora su fe en Jesucristo, aquel que había muerto, ¿verdad?, en la cruz. Entonces, la intención de Mateo es fortalecer la fe de estos judíos cristianos para que estén seguros en su corazón de que
ahora que han puesto su fe en Jesucristo, no están equivocados, sino han hecho lo correcto y es lo que Dios, ¿verdad?, deseaba verdaderamente que hicieran. Entonces, hermano, por eso es que para lograr este propósito, ¿verdad?, que tenía Mateo, ¿verdad?, el enfoque de Mateo, hermano, era llevar esto al corazón y al entendimiento de esos judíos. Primeramente, obviamente la palabra es para todos, pero primeramente ese era su enfoque. Pero para eso era necesario que Mateo empezara por aquí. Empezara por la genealogía, por la descendencia de Jesús. Era necesario, y usted va a ir entendiendo por qué. Porque si usted ve, hermano, los otros evangelios no empiezan directamente con la genealogía de Jesús. Si vemos a Marcos, Marcos brinca muy rápido a lo que es el ministerio de Jesús. No se detiene en la genealogía, aunque quiere explicar. Si vemos a Lucas, hermano, entonces empieza con el nacimiento de Jesús y ahí va, y después en el capítulo 3 da una genealogía también de Jesús. Y vemos a Juan, que él no comienza con ninguna genealogía, él rápidamente brinca a demostrar la deidad de Jesucristo. Pero Mateo aquí empieza por la genealogía de Jesús, porque él tenía un propósito, ¿verdad? Y por eso empieza de esta manera. Está dirigido a los judíos. Entonces, él, ¿verdad?, tenía este enfoque primeramente. Entonces, primero que nada, hermano, Mateo, guiado por el Espíritu Santo, quiere establecer claramente que Jesús, el que fue crucificado, sepultado y que al tercer día resucitó, es el legítimo rey de Israel. Quiere establecer desde el principio Mateo esto, que Jesús, aquel que fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día, es el legítimo rey de Israel. Era necesario, hermano, que esa convicción estuviera en el corazón de aquellos que habían aceptado a Cristo, así como es necesario que tú y yo tengamos esa convicción. Si tú y yo no tenemos esa convicción en nuestro corazón, y si no estamos seguros de eso, hermano, entonces ¿cómo podemos hablar libremente de nuestra fe? ¿Cómo podemos hablarle a alguien de Cristo? ¿Cómo podemos compartir nuestro testimonio si no hay esa convicción en nuestro corazón? Tiene que haber esa convicción en nuestro corazón, hermano, para nosotros poder extender el evangelio. Amén. Entonces, es lo que quería Mateo, ¿verdad?, en este evangelio, comenzar, ¿verdad?, probando que Jesús es el legítimo rey de Israel que ellos estaban esperando. Para eso necesitaba entonces, hermano, comenzar dando pruebas, hermano. Cuando uno quiere probar una verdad, ¿qué es necesario dar? Pruebas de esa verdad. Entonces él viene y empieza de esta manera, ofreciendo pruebas de esa verdad, de que Jesús era el legítimo rey de Israel. Esas pruebas que demostraran que Jesús es el Mesías prometido, que por tantos años el pueblo de Israel había estado esperando, hermano. La genealogía que presenta Mateo se enfoca en que Jesús pertenece al linaje del rey David, ¿verdad? Se enfoca en eso, para demostrar que Jesús pertenece al linaje del rey David, tanto legalmente como de sangre también. Y vamos al versículo 1 una vez más, donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hermano, tenemos que entender que tal vez para usted y para mí la genealogía no sea importante. Muchos de nosotros nada más sabemos hasta nuestro abuelito y lo demás ya no sabemos nada, ¿verdad? Y no a muchos ni nos importa. Ahora últimamente he oído que muchos se meten y ponen y quieren investigar, ¿verdad?, de dónde vienen y hasta dónde y todo, y se meten por curiosidad y pueden encontrar información. Pero la realidad es que para nosotros la mayoría no es algo de importancia, pero para los judíos era importantísimo, hermano, esto. Para ellos, entonces los judíos
conocían y creían sus escrituras y estaban familiarizados con sus antepasados. Era algo que se les instruía, se les hablaba constantemente de sus antepasados y lo que Dios había hecho desde que el pueblo de Israel, la nación de Israel fue sacada de Egipto, ¿verdad? Y desde su padre Abraham y todas esas cosas, ellos crecían conociendo y oyendo todo esto. Entonces ellos estaban familiarizados y creían en esto también. Entonces hermano, para que Mateo pueda anunciar y proclamar a Jesús como el Rey de Israel, Mateo tiene que comprobar con las credenciales que verifican a Jesucristo como descendiente de la familia real, ¿verdad?, reconocida por el pueblo de Israel. O sea, él tiene que comenzar por ahí. La línea real del Mesías comenzó ¿con quién? Con David. Ahí comenzó la línea real, ¿verdad?, del Mesías, con el rey David. Si se acuerdan ustedes, yo creo que han leído, han oído la promesa que se le hizo a David. ¿Se acuerdan qué promesa se le hizo a David? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 y 16. No verso 12 al 16, sino verso 12 y 16. ¿Lo tienen? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su trono. Aquí, ¿verdad?, por medio del profeta, Dios le estaba dando esta promesa al rey David y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando ya hayas muerto, aún después de tu muerte, yo te prometo que levantaré después de ti, de tu linaje, de tu descendencia, ¿verdad?, alguien que dice, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y luego el versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué dice? Eternamente. Entonces esta es la promesa que recibe David de parte de Dios. Ahora vamos a Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Amén. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Una vez más aquí vemos Dios, ¿verdad?, dando esta promesa para, ¿verdad?, que vendría y se haría real, ¿verdad?, en el linaje de David. Entonces, hermanos, sabemos que después de David vino su hijo Salomón, pero Salomón también murió como David. Y así todos los reyes que siguieron después también murieron. Pero aquí dice, ¿verdad?, que sobre el trono de David y sobre su reino, y habla que iba a ser un reino que iba a ser para siempre, un reino eterno. Entonces no estaba hablando de un, ¿verdad?, ser humano descendiente de David común y corriente. Estaba hablando del Señor Jesucristo, que vendría a cumplir esa promesa
porque es el único, hermano, que podría, ¿verdad?, cumplir lo que Dios está prometiendo, que tendría su reinado, un reinado eterno, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, vemos que esta promesa habla de un reino eterno. Los judíos todavía estaban de alguna manera esperando, hermano, que se cumpliera la profecía que le fue hecha a David. Había pasado tiempo, entonces sabemos la historia del pueblo judío, que después por su desobediencia fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de ciertos años Dios los regresa para atrás, pero después sigue, ¿verdad?, la historia con ellos, y es una historia de opresión, una historia de cautiverio, una historia de sufrimiento. Entonces, durante todo este tiempo ellos están acordando, hermanos, que Dios hizo una promesa, que va a venir un rey, y ese rey les va a traer libertad. Y ese rey los va a levantar y los va a sacar de esa opresión, de ese sufrimiento, de liberar de aquellos pueblos, ¿verdad?, que los estaban oprimiendo. Ellos tienen en su mente este rey, aunque estaban equivocados, porque ellos estaban esperando un rey terrenal, ¿verdad?, para reinar aquí en esta tierra de alguna manera. Pero Dios había prometido ese rey, pero es un rey, ¿verdad?, con un reino espiritual y no tanto un reino físico, terrenal. Amén. Entonces, hermano, aunque ellos estaban esperando, y todos estos judíos que estaban viniendo a Cristo y los que no, tenían esa esperanza todavía de ver la promesa de Dios cumplida, Mateo le está diciendo de alguna manera a estos judíos: ya no esperen más. Ya no esperen más. Jesucristo es el descendiente del rey David. En él se cumple la promesa de Dios. Y por eso les muestra y empieza con la genealogía de Jesús como una prueba, que es el único que cumple todos los requisitos. Y Jesús es el hijo de David. Y por eso vemos entonces que Mateo empieza en el verso 1 y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Entonces, como les decía, hermano, para los judíos era muy importante la descendencia, ¿verdad?, de cada israelita. Por medio de la descendencia se podía identificar de qué tribu venía cada uno de ellos, ¿verdad?, de cuál de las 12 tribus cada uno pertenecía. ¿Y por qué era importante eso, hermano? Bueno, hay muchas cosas por qué, pero una de ellas, eso fue muy importante cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra prometida y la pudo conquistar. Entonces, hermano, se le iba a repartir la tierra a cada uno dependiendo la tribu que pertenecía. Entonces, cada uno tenía que saber su descendencia. Cada uno tenía que saber, ¿verdad?, a qué tribu pertenecía, y era importante eso para ellos. Entonces también era muy importante para ejercer el ministerio sacerdotal, pues ese ministerio solo le pertenecía, hermano, a la descendencia que venía de la tribu, ¿verdad?, de Leví. Amén. Entonces, hermano, solo ellos podían ejercer este ministerio sacerdotal. Entonces, por eso era tan importante la genealogía, la descendencia, ¿verdad?, saber ellos de dónde venían. Entonces, por eso, hermanos, fue importante para Mateo empezar con la genealogía de Jesús, pues su primer propósito es introducir a Jesucristo como rey de Israel, ¿verdad?, que Dios prometió a David y reiteró esa promesa a través de los profetas. Entonces Jesús es el único calificado para ocupar el trono de David, hermano. Pero, hermano, vemos que dice hijo de David y también dice hijo de Abraham. Mateo no solamente hace mención de Jesús como hijo de David, también le da el título como hijo de Abraham. ¿Qué pretende Mateo, verdad, con esto? Mateo no solamente quiere dejar en claro que Jesús es el legítimo rey de Israel, que reinará por siempre, también quiere dejar bien claro que en Jesús
se cumplen las promesas hechas a Abraham, el padre del pueblo hebreo. Eso es lo que quiere lograr Mateo. Entonces vamos a Génesis capítulo 17 y el verso 7. Génesis capítulo 17 y el verso 7. Amén. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3, verso 16. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Entonces vemos aquí que también Mateo quiere dejar en claro que en Jesucristo, hermano, se cumple las promesas hechas de parte de Dios a Abraham, ¿verdad? Y sabemos que Abraham es el padre de los judíos, del pueblo hebreo, y vemos que también al mismo tiempo Dios, que siempre cumple sus promesas, no solamente con la venida de Jesucristo cumple su promesa, ¿verdad? Que levantaría un rey, ¿verdad? El cual su trono sería eterno, sino también cumple la promesa que le hizo a Abraham, ¿verdad? Por medio de su venida de él. Entonces, Jesucristo, hermano, es el más grande de todos los descendientes de Abraham. Es el cumplimiento del pacto de Dios que hizo con su siervo Abraham. Jesucristo es el Rey enviado por Dios para el cumplimiento de sus promesas hechas a través de los profetas. Hermano, cuando vemos todo esto, vemos las promesas de Dios cumplidas, hermano, que las hace a hombres como tú y como yo. Pero Dios hace estas promesas a estos hombres y ciertamente pasan años y pasa mucho tiempo, pero vemos que Dios siempre cumple sus promesas, hermano, porque Dios tiene el poder para hacerlo, hermano. Dios tiene el poder para decretar algo, declarar algo, y tiene el poder para hacer que aquello que decretó y que aquello que habló, declaró, se cumpla. Amén. Porque ¿quién puede evitar que Dios haga lo que Él quiere hacer? Dios tiene un plan, hermano, y ese plan va caminando, hermano, exactamente como Dios lo trazó. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Porque Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, hermano, y nadie puede frustrar sus planes. Entonces, hermano, esto a ti y a mí nos debe dar esa confianza, hermano, que necesitamos para poner nuestra fe en la palabra de Dios, hermano. Porque así como las promesas de Dios fueron cumplidas, ¿verdad? Para estos hombres, así las promesas que Dios nos hace a nosotros, tienes que tener la seguridad, y yo tengo que tener la seguridad que Dios es el mismo y que Dios las va a cumplir, hermano. Y no a veces, muchas veces, porque pasa el tiempo, porque no vemos resultados rápidamente, hermano, dudamos, pero tú y yo tenemos que recordarnos que Dios es fiel, que Dios no es como tú y como yo,
porque Él lleva su plan, hermano, y Él cumple sus promesas y no hay nadie que pueda oponerse a ellas. Nadie. Y eso nos debe a nosotros, hermano, fortalecer para seguir poniendo nuestra confianza en Él, aun cuando no vemos, hermano, ¿verdad?, rápidamente la respuesta. Hermano, el pueblo de Dios esperó años y años y años para ver esta promesa realizada. Pero llegó el día, y ese día era el día perfecto, porque Dios nunca llega ni más tarde ni más temprano. Él siempre llega al tiempo perfecto. Entonces eso nos debe a nosotros, hermano, fortalecer, y es lo que intenta también aquí Mateo a través de su evangelio, no solamente demostrar que Jesús es el Rey prometido, ¿verdad? No solamente demostrar que Dios siempre cumple sus promesas y que Jesús cumplía con esas promesas que Dios había hecho, pero hermano, también es, hermano, que ellos se fortalecieran en su fe. Se fortalecieran en su fe y eso les ayudara, ¿verdad?, a entregarse completamente, a servir ahora a Jesucristo, que lo habían abrazado como Señor y Salvador. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, abrazar a Jesucristo, abrazar esa fe, hermano, que nosotros ahora hemos confesado en Jesucristo. Abrazarla, porque muchas veces esa fe solamente es una parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Y ahí el problema, que solamente es parte de nuestra vida. Y somos llamados a abrazar esta fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, para vivir para esto, para vivir para lo que hemos creído. Es lo único que nos va a poder sostener firmes cuando vivimos para esta fe que hemos creído. Si esta fe solamente es parte de mi vida, cuando yo quiero, cuando tengo ganas, cuando me queda tiempo, hermano, es difícil caminar así. Es difícil dar fruto así. Es difícil estar en el propósito de Dios así. Es necesario abrazar la fe completamente, que estés seguro de lo que has creído, que pongas tu confianza en las promesas de Dios, que sepas que existimos para esto. Para esto. Y es lo que está Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, tratando de transmitir a los corazones y a las mentes de estos judíos, ¿verdad?, que se acaba de convertir, para que abracen la fe con todo, hermano, porque caminar en Cristo no es fácil. Necesitas y necesito yo abrazarlo con todo, abrazarlo con todo, estar seguro de lo que he creído, porque a muchos, hermanos, les cuesta la vida esta fe. A ti, a mí, aquí estamos, pero a muchos le está costando la vida en otros países. ¿Y cómo es que es posible que ellos pueden dar la vida? ¿Cómo es posible que a pesar de los sufrimientos y torturas y todo lo que pasan, pueden morir por Cristo? Porque han abrazado la fe, han entendido esto. No es solamente parte de su vida, la han abrazado, se han llenado de eso. Mateo tiene otro objetivo también aquí, hermano, en mente. Aparte de demostrar que Jesucristo es el Rey, heredero del trono de David y que reinará eternamente, también quiere dejar en claro que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el ungido de Dios. Vamos, hermanos, a Mateo 1:21. Mateo 1:21, ¿qué dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Se recuerdan, ¿verdad? Hablábamos que el título era Jesús, Rey, ¿verdad? Y amén. Entonces vemos aquí que el versículo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir, ¿verdad? En griego, Jehová salva, Yahweh salva. Y Cristo quiere decir el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Jesucristo era el Mesías, el ungido de Dios, que vino a salvar y a liberar a su pueblo. Como le decía, lo habían esperado por mucho tiempo para que los liberara de la opresión que ellos, ¿verdad?, estaban experimentando, obviamente en ese tiempo con el pueblo romano, pero ya habían experimentado eso por muchos años. Pero ¿qué pasó, hermano? A pesar de estar esperando ellos con ansia a ese Mesías, a ese Salvador, aquel que los iba a liberar, a rescatar, hermano, a pesar de estarlo esperando, hermano, tristemente cuando llegó, no le reconocieron y le rechazaron, hermano. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad, por causa de su falta de entendimiento, hermano, de la palabra. Rechazaron a Jesús y se negaron a reconocerlo como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios, el que venía a rescatarlos, hermano. Se negaron. Y vemos allá en Juan capítulo 1, no vamos a ir, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Está hablando en esa segunda parte específicamente del pueblo judío, de los israelitas, que tenían la promesa de ese Mesías que vendría a rescatarlos. Pero tristemente, como les digo, después de esperarlo tanto tiempo y Dios cumple su promesa, y hermano, y ellos en vez de abrazarlo, ¿verdad?, reconocerlo, porque había muchas señales en la palabra, ¿verdad?, que describían, pero ellos no entendieron, por falta de entendimiento, hermano, se negaron a reconocerlo como el Mesías. Los suyos vino, pero no lo recibieron, hermano. Se negaron a creer en él como el Mesías prometido que venía de Dios a traer la salvación, hermano. Le rechazaron, dice su palabra, y no solamente le rechazaron, le crucificaron, hermano. ¿Por qué hicieron esto? Porque cuando vieron que sus expectativas no estaban siendo llenas, ¿cuáles eran sus expectativas? Un rey que viniera a derrotar a los romanos, a todos sus opresores. Era un reino físico que ellos estaban esperando, que iban a reinar, ¿verdad?, junto con el Mesías, pero en este mundo. Pero Jesús venía a ofrecer un reino que era espiritual, no de este mundo. Entonces, cuando ellos vieron que lo que ellos pensaban y habían creído y entendían no era así con Jesús, lo rechazaron y lo crucificaron. Ahora, Mateo quiere que sus oyentes judíos puedan entender y creer que Jesús es la única esperanza de Dios para los judíos, que no hay otro, y por eso está tratando de probar esto, que Jesús, aquel que crucificaron, aquel que rechazaron, aquel que no recibieron, es el que Dios mandó, el que Dios prometió, y no hay otra esperanza para los judíos, no hay otra manera de ser salvos, de ser rescatados, sino solamente a través de Jesucristo. Jesús es la única esperanza de Dios para los judíos. Eso es lo que le está tratando de decir aquí Mateo. Y es lo mismo que les decía Pedro, hermano,
¿verdad? Allá en el capítulo 4, verso 12 de Hechos, cuando les dice Pedro y que se levanta, ¿verdad? Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Aquel que ustedes rechazaron, aquel que ustedes crucificaron, se ha levantado de los muertos, ha resucitado, es el Rey eterno, es el Mesías, y solamente en él hay salvación. En ningún otro hay salvación. Jesús es la esperanza de los judíos, no hay otra manera de. Aquel que rechazaron, aquel que no recibieron, Él es el que Dios se había prometido. Y solamente en Él hay perdón de pecados. Solamente en Él hay perdón de pecados. El ángel le dijo a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero obviamente en la mente de muchos pasaba, y lo decían, la Biblia lo muestra, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no conocemos a sus padres y a sus hermanos? Decían muchos. ¿Cómo puede ser este la promesa de Dios? Ese rey que estamos esperando, ese libertador. ¿Cómo puede ser este? Y la Biblia nos enseña que se negaron a creer en Él. Vamos a Isaías, hermano, 42, 6 y 7. Isaías 42, 6 y 7. Amén. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Te pondré por pacto del pueblo. Está hablando, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pero dice, te pondré por luz a las naciones, hermano. Está hablando de todo ser humano ahí. Entonces, hermano, ¿qué vemos aquí? La genealogía que Mateo presenta al principio de su evangelio, hermano, nos deja ver algo más que solo la constancia de la descendencia de Jesús, que lo acredita como rey de Israel y como heredero del trono de David y como la salvación de los judíos. También, hermano, podemos ver en esta genealogía, podemos observar algo, hermano, muy glorioso, que es la gracia de Dios y su misericordia. La gracia de Dios y su misericordia. Las personas, hermano, que nosotros vemos incluidas en esta descendencia, en esta genealogía, nos dan testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Hermano, porque esto nos muestra que las promesas de Dios se cumplen y que en el corazón de Dios siempre ha estado, hermano, el plan de ofrecer salvación a toda la humanidad, sin importar qué raza, qué color, qué posición, qué nacionalidad. En el corazón de Dios, hermano, siempre ha estado extender su gracia y su misericordia a todo ser humano. Todo, hermano, ser humano, la Biblia nos muestra que está en bancarrota espiritualmente ante Dios. Todo ser humano. Por lo tanto, hermano, Dios extiende su gracia a través de Jesucristo y hace una invitación a todos por igual. Entonces, hermano, Jesús no solamente es la esperanza de los judíos que estábamos viendo,
sino también es la esperanza de los gentiles. Es la esperanza de los judíos, pero también es la esperanza de los gentiles, en el cual caemos tú y yo. Su gracia y su misericordia es suficiente para todo el mundo. Dice que Él es rico en gracia, y dice que se complace en hacer misericordia. Y porque Dios es rico en gracia, y porque se complace en hacer misericordia, usted y yo estamos aquí, y seguimos aquí, a pesar de que seguimos fallando, a pesar de que muchas veces estamos como pueblo de Israel, que somos duros de servir, que somos cabezas duras, que somos incrédulos, que somos infieles, que somos necios. A pesar de todo eso, la gracia y la misericordia nos mantiene aquí. ¿Por qué? Por el grande amor de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta genealogía, hermano? Podemos ver y podemos llamarle la genealogía de la gracia de Dios. La genealogía de la gracia de Dios. La gracia y misericordia de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tanto, hermano, al pueblo de Israel que se le habían hecho las promesas, vemos que esas promesas no eran basadas en algo que ellos merecían. Eran basadas en la misericordia de Dios. Dios muchas veces le dijo: yo no los escogí a ustedes porque eran pueblo grande y un pueblo que mereciera esto. No, ustedes eran más pequeños. Perdón. Hay pueblos más grandes, mejores. Yo los escogí a ustedes porque yo tuve misericordia, porque hice esa decisión de tener misericordia y gracia con ustedes. Y podemos ver, hermano, el ejemplo de David y de Abraham. Obviamente la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, pero aún así vemos lo que hizo David. ¿Qué hizo David? No solamente adulteró al quitarle la mujer a alguien, sino también mató a esa persona por quedarse con esta mujer. Entonces, vemos a Abraham también. La Biblia lo menciona como el padre de la fe. Pero la Biblia también me enseña algunas áreas donde su fe no era tan grande, al punto de mentir y comprometer, ¿verdad?, a su esposa por temor a que le fueran a matar o a hacer algo. Entonces vemos la gracia y la misericordia de Dios ahí en sus vidas, hermano. Son parte de la descendencia de donde vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, hermano. Ellos no recibieron las promesas de Dios porque lo merecían o porque eran perfectos, hermano. No. Y la Biblia los muestra, no esconde nada. Ahora, hermano, vemos también, hermano, otro ejemplo en esta descendencia. Y vamos a Mateo una vez más, capítulo 1. Y notamos algo muy particular. Y solo aquí se ve que la genealogía que describe Mateo incluye a 4 mujeres, algo que no se hacía. No acostumbraban. Y si usted va a la genealogía que tiene Lucas en el capítulo 3, no ve que menciona a ninguna mujer. Pero aquí Mateo no solamente menciona a las mujeres, las menciona a 4. Y también, si vemos las vidas de estas 4 mujeres, hermanos, vemos que no calificaban para que de ahí viniera, ¿verdad?, como parte de la genealogía del Rey de Reyes, del Santo de Israel, hermano. No calificaban, ¿verdad? Vemos ahí, dice en el versículo
Vamos a leer el versículo 2 en adelante, dice: Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. El 3, Judá engendró de Tamar, ahí va la primera mujer, a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David, y al rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Ahí no menciona su nombre, pero sabemos quién es Betsabé, ¿verdad? Nada más dice la mujer, ¿verdad?, que fue de Urías, pero se está refiriendo a Betsabé. Entonces menciona 4 mujeres. ¿Qué tiene de particular cada una de estas mujeres? Sabemos la historia. Si usted va al capítulo 38 de Génesis puede darse cuenta de lo que sucedió, ¿verdad? Tamar, ¿verdad?, era una mujer gentil, no pertenecía al pueblo judío, ¿verdad? Pero un judío desobedece el mandamiento de Dios, algo que se les dijo que no hicieran, de casarse con alguien que no fuera de su pueblo. Bueno, se casa con Tamar, al tiempo muere, y la costumbre era que si moría el hermano, el otro que le seguía tenía que casarse para darle descendencia, ¿verdad?, de su hermano. Se casó el otro hermano y también murió, y entonces Judá le mintió a esta mujer porque tenía otro hijo, pero como ya tenía miedo que también se muriera, le dijo: bueno, vete con tus padres, y cuando él crezca, pues también se va a casar contigo para dar descendencia. Pero él ya en su mente sabía que no lo quería hacer porque tenía miedo que se muriera también. Entonces esta mujer, sintiéndose engañada, traicionada, engaña a Judá, que era su suegro, se viste de prostituta, ¿verdad? Tienen relaciones sexuales, queda embarazada, ¿verdad? Y así es la historia, ¿verdad?, que involucra a esta mujer, ¿verdad?, y hace cometer a Judá incesto. Entonces, hermano, obviamente, primero era gentil, segundo hace todo esto. Entonces, hermano, vemos que si nos ponemos, ¿verdad?, a ver por qué está incluida en la genealogía, en la descendencia de Jesús, pues, ¿por qué, verdad? Porque nosotros tal vez como humanos no calificara delante de nuestros juicios que nosotros daríamos, pero ahí está incluida ella. Luego vemos a Rahab, hermano. También se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, cruzó el Jordán y fue a Jericó, y que el Señor ahí les entregó Jericó. Sabemos que primero fueron 2 espías a ver cómo estaba la cosa ahí, y esta mujer lo que hizo es esconder a estos espías. Los escondió para que no los mataran, y después los ayudó a escapar, pero les dijo: ¿sabe qué? Abreviando todo porque es largo la historia, de alguna manera dijo: yo reconozco que Dios está con ustedes, que su Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Yo le temo a su Dios, y sé que su Dios, ¿verdad?, les ha entregado esta tierra, y yo sé que ustedes van a vencer aquí a todos. Yo hago esto, pero ustedes, ¿verdad?, protéjanme a mí y protejan a mi familia cuando ustedes vengan a conquistar esta ciudad. Ahora, lo más curioso de aquí es que era Rahab, era una prostituta. Era una prostituta. Entonces, hermano, por donde quiera podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Ahora nos vamos con Ruth. Ruth, hermano, también era gentil, no era israelita, era moabita, que venía de la descendencia de las hijas de Lot, ¿verdad? Cuando engañaron a su papá y tuvieron relaciones sexuales con su papá, y de ahí se levantó este pueblo, que fue un pueblo muy malo,
y que le dio muchos problemas aún al pueblo de Israel. Bueno, pues vemos aquí a esta mujer que era de ese pueblo, de los moabitas, pero la vemos aquí de repente metida en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Pues la historia es muy bonita, hermano. Yo la leía en la mañana para refrescar y la verdad es que hasta las lágrimas se me salían, hermano. Porque vemos a esta mujer que no era del pueblo judío, pero cuando se murió su esposo, cuando pasaron muchas cosas y la mamá de su esposo decide regresar a su pueblo, les dice que se pueden ir a ella y a otra de sus nueras. Y la otra decide sí irse, pero ella dice: no, yo no te voy a dejar, yo me voy a ir contigo. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú estés, yo voy a estar. Y se va con ella. Y vemos el favor de Dios sobre la vida de esta mujer, hermano. Vemos la misericordia de Dios, de qué pueblo descendía. Pero ella creyó en Dios, puso su fe en el Dios de Israel. Y el favor de Dios fue sobre ella. Y vemos la gracia de Dios en ella, hermano. Ahora vemos también, hermano, la mujer de Urías, la que, ¿verdad?, tuvo esa situación con David. Vemos que por causa del pecado que cometió David, murió su primer hijo, que era el resultado del pecado que cometieron de adulterio, pero después ella es la mamá del rey Salomón. Entonces vemos incluidas, hermanos, estas mujeres, y ahí en esto podemos ver, hermanos, mujeres que podían ser marginadas por ti, por mí, por la sociedad, que nunca hubieran sido incluidas, nunca. Tal vez si hubiera habido, ¿verdad?, un consenso, ellas hubieran sido las primeras descalificadas, hermano. Sí. Pero ¿qué pasa? La gracia y la misericordia de Dios y el favor de Dios se ve por todo esto. Desde ahí Dios mostraba su plan, desde ahí Dios mostraba su amor, desde ahí mostraba a Dios lo que iba a hacer con la humanidad. Como les digo, los judíos no mencionaban a las mujeres en sus genealogías. Entonces, hermanos, el simple hecho de que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nombra a estas 4 mujeres, nos habla de la gracia de Dios, que no solamente era para los judíos, específicamente para los hombres, hermanos judíos, sino era, ¿verdad?, esa gloriosa gracia que abarca a todos por igual, porque Él no hace acepción de personas. Los judíos, hermanos, se dice que decían esto, hacían esta oración. Le daban gracias a Dios porque no eran gentiles, le daban gracias a Dios porque no eran esclavos, y le daban gracias a Dios porque no eran mujeres. ¿Qué pasó entonces, hermano? Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas 3, verso 28. ¿Qué dice ahí? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para Dios todos somos iguales. Dios, a través de Mateo y de su evangelio, reivindica la dignidad también de la mujer, hermano.
Aquí vemos entonces que 4 de ellas estaban en la línea de la descendencia del Rey, del Mesías, el Salvador del mundo. Hermanos, Dios siempre rompe los esquemas humanos. Hay muchos que piensan que ya tienen figurado a Dios y dicen, no, Dios es así y así va a ser. El que crea que tenga figurado a Dios está equivocado. Dios siempre rompe los esquemas humanos, ¿verdad? Mateo, hermano, es un mismo ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué era Mateo? Mateo era un publicano, era un recolector de impuestos, era alguien que los judíos despreciaban. Y lo único que pensaban los judíos que Mateo merecía era condenación de parte de Dios. Era la ira de Dios. Pero Jesús tenía otra cosa en su mente. La gracia de Dios es tan grande, hermano, que todos podemos caber dentro de ella. Y Mateo era un receptor de esa gracia de Dios. ¿Cuándo experimentó Mateo esa gracia de Dios? La Biblia nos dice que un día Jesús iba caminando. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo vio? Jesús le llamó y le dijo, follow me, sígueme. Hermano, debe haber sido algo glorioso para Mateo. Él se sentía, ¿cómo le diré? Él se sentía, por todo lo que pensaban de él, aún por su conciencia, su culpabilidad, lo que hablaban y decían, o sea, indigno, él que nunca él se imaginó que él podría ser parte del llamado de Jesús. Y no solamente le dijo, sígueme, sino fue parte de uno de los 12 apóstoles. Entonces vemos que el mismo Mateo, que relata la genealogía de Jesús, que incluye estas 4 mujeres aquí, que por la gracia de Dios, aunque eran gentiles, aunque eran pecadoras, la vemos, hermano, en la línea, la descendencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así, hermano, Mateo también experimentaba esa gracia de Dios en su propia vida. Jesús, el Rey, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador de la humanidad, le hizo una invitación a ser parte de su reino, sin importar lo que había hecho antes o lo que los demás pensaran de él. Y así, hermanos, como estas 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús quedaron grabadas en la historia para testimonio de la gracia salvadora de Dios, también Mateo es un testimonio más de la gracia de Dios. Y tú y yo aquí somos otro testimonio también de la gracia de Dios, hermano. Entonces, hermanos, la genealogía que presenta Mateo da testimonio de la fidelidad de Dios y su poder para cumplir sus promesas, a pesar de todos los obstáculos humanos. Sara era estéril.
ella y Abraham eran de edad muy avanzada. Humanamente es un grande obstáculo para la promesa que Dios había hecho, que su descendencia sería como las estrellas, como la arena. Era un obstáculo. Si es estéril, ya está muy grande de edad, humanamente. Pero a pesar de esos obstáculos, Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Vemos las desobediencias de su pueblo, que hacían lo que no debían de hacer, que fallaron. Pero a pesar de todo eso, no limitó a Dios para poder cumplir su promesa. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Jesús, hermano, sigue siendo la única esperanza para el pecador. Jesús sigue siendo el único camino, hermano, de salvación. Jesús sigue siendo el único nombre en el cual, hermano, se puede obtener el perdón de pecados y llevar a una reconciliación con Dios. Jesús es el único que puede dar vida eterna. Esa verdad que Mateo está comunicando a los judíos para afirmar su fe, para que abracen a Jesucristo, su Señor y Salvador, completamente, sin desconfiar. Hermano, sigue siendo la misma verdad para nosotros en este tiempo. Jesús es el único que puede dar vida eterna, hermano. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermano, Jesús es Rey y es el Salvador. Damos gracias a Dios, hermano, por su gracia, por su misericordia, que le hemos experimentado no solamente en el momento de nuestra conversión, sino la seguimos experimentando cada día, hermano, cada día. Si no fuera por esa gracia y esa misericordia, hermano, no sé qué sería de nosotros. Tal vez tú te digas: no, pero yo, si solo supieras todo lo que batallo, todo lo que pasa por mi mente. Yo no. Digo, todos esos nombres que están escritos ahí tampoco no brillaban por su santidad. Pero la misma gracia que fue sobre ellos también es sobre ti, sobre mí. Acordémonos que no es por lo que hacemos o merecemos, sino es porque Dios ha decidido mostrar su gracia sobre nuestras vidas. Abracemos esa fe, hermano, que hemos puesto en Cristo. Abracémosla, confiemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Agarrémonos de esa gracia y de esa misericordia y sigamos adelante confiando en Él. Pero busquémoslo, hermano, de todo nuestro corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Parece que no hay nada que ver en las genealogías, ¿verdad? Pero hay mucho más, créame que eso. Hay mucho más que eso. Y toda la escritura es inspirada por Dios, amén.
Entonces, hermano, sigamos adelante, démosle gracias a Dios. Dice en Filipenses que aquel que comenzó la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar. Entonces, no es por lo que usted hace ni por lo que yo hago, es porque aquel que extendió su gracia sobre nuestras vidas nos tiene en sus manos. Amén. Y en sus manos estamos seguros. Padre, gracias. En esta hora te agradecemos tu misericordia, tu amor. El poder meditar, Señor, en tu verdad que nos muestra el Dios que eres, que nos muestra tu plan perfecto, que nadie puede, Señor, parar de que tú hagas tu plan. Nadie puede parar de que tú cumplas tus promesas, Señor. Gracias porque esa gracia, Señor, que tú muestras aquí en tu palabra, la podemos experimentar en nuestras vidas. Señor, pedimos que nos ayudes a que abracemos, Señor, completamente esa fe en Jesús que hemos confesado y vivamos, Señor, conforme a ella. Fortalécenos, Señor, para seguir confiando en ti, para seguir buscándote, para seguir esperando en tus promesas, estando seguros de que tú eres fiel, Señor, que tú eres fiel y eres poderoso para cumplirlas. Ayúdanos a vivir agradecidos. Ayúdanos, Señor, a seguir hablando de ti, a seguir dando testimonio de que tú eres la verdad, así como Mateo lo está haciendo en este momento, Señor, a través de tu palabra. Así ayúdanos a nosotros seguir dando testimonio con esa seguridad y con la verdad de tu palabra de que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Él está la vida eterna, que Él sigue siendo el único camino y la única esperanza para todo el mundo. Seguir expresando, Señor, que en tu amor y en tu gracia hay lugar para toda persona, no importando su raza, no importando, Señor, mi Dios, su condición. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo y ayúdanos a estar con un corazón agradecido, Señor, todo el tiempo, meditando en tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias. Amén, Señor. Amén. Bendiciones.